Doy una fraternal bienvenida a todos a esta conferencia que nos impartirá hoy nuestro hermano Rafael Merino Bautista, cuyo título es Prometeo encadenado o el mito de Prometeo. Adelante, Rafa. Bueno, pues buenas noches, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. El tema es muy vasto. Comentaba con el hermano Enrique que el objetivo es relatar el mito, adentrarnos un poquito en lo que es lo que nos querían dar a entender los griegos. Obviamente nos centramos en esta cultura ahorita, con respecto al desarrollo de la naturaleza, obviamente con las interpretaciones de estos personajes, ¿no? Los dioses, los titanes y los creadores del universo. Y por supuesto, a la par, ir abordando los temas con el lenguaje teosófico. Esto nos va a servir para que nosotros podamos, pues, ir interpretando no nada más los mitos griegos, sino los mitos también que son de otros lugares, ¿no? De cualquier lugar del mundo. Porque generalmente ese es el conflicto. Comentábamos hace rato que tenemos un problema cuando nosotros vemos un mito de una sola cultura, por ejemplo. Hablemos de la cultura inca. Y tiene a lo mejor un mito en el cual narra cómo se creó el universo, y nos dice que se creó a través del lago, etcétera, que está en las montañas, etcétera, ¿no? Y de pronto, de esta misma cultura encontramos algún mito en el cual nos dice que del océano se creó la vida, etcétera, etcétera. Entonces nosotros quedamos como que hay una contraposición en los mitos, pareciera que sí. Sin embargo, lo que comentábamos hace rato, a veces los narradores de las culturas nos muestran una visión de la creación del universo con un mito. Como estamos en un movimiento cíclico en la naturaleza, obviamente la manifestación tiene esa característica de ser cíclica, entonces a veces los mitos se van a centrar en temas no solo de la creación primigenia, sino a lo mejor vamos a entrar en el tema de la cadena planetaria, ¿no? Cómo surgió el planeta. Y podemos también entonces nosotros tener presentes un mito en el cual se hable de cómo es que surgió la raza raíz. Y ahí es donde encontramos similitudes, pero hay diferencias que no nos cuadran. ¿Por qué nos cuadran? Ah, pues porque estamos hablando de raza raíz o de cadena planetaria o de creación universal, ¿no? Lo que le llaman Maha Manvantara. Entonces ahí es donde también entendemos en el lenguaje teosófico, ¿qué es el Mahamambantara? Pues es aquel día cósmico en el cual el ser pues, supremo está expresándose, ¿no? Está ejecutando su plan en este Maya. Perfecto, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con Mambantara? Bueno, Mambantara, entonces nosotros podemos vislumbrarlo como un periodo de actividad, porque ese es el Mambantara, Mam de mente, y eso, Mambantara es la actividad de esa mente, ¿no? De aquel que se manifiesta, pero ese Manvantara probablemente sea un Manvantara universal, ¿no? En el cual estamos nosotros ya en el universo físico, o probablemente estamos en el tema de las cadenas planetarias, cómo surge un nuevo planeta de una cadena planetaria a otra, es decir, de un nuevo planeta a otro nuevo planeta, como es el caso de la Tierra y la Luna, o podemos estar nosotros abordando el tema de la raza raíz, ya lo comenté, y bueno, lo vuelvo a ratificar porque pues es importante. Aquí vamos a centrar el tema en dos puntos muy precisos, ¿no? El relato de Siodo y el relato de Esquilo. Los dos hablan de lo mismo. Uno habla de la teogonía, como es que se gestan estos personajes a través de sus actividades y sus hazañas, pugnas y proezas, gestan el universo, crean al hombre, y otro es el relato precisamente de Prometeo. Sin embargo, están muy relacionados. Obviamente el tema central es Prometeo, porque Prometeo, bueno, es como bien es sabido, pues es el quien da el fuego al hombre, ¿no? Hemos estudiado bastante acerca del fuego en el hombre. ¿Cuál es ese fuego? Pues es el fuego de la mente. Y entonces nosotros podemos, con el lenguaje teosófico, remitirnos y recordar a los Agnisvara, ¿no? Entonces, podemos nosotros pensar también en los pitris solares, etcétera, etcétera, etcétera. Son lenguajes diferentes, pero que remiten
a unas fuerzas de la naturaleza que tienen el mismo tipo de actividad, el elemento fuego, el elemento mente en este caso. Bueno, antes de comenzar, comentaré que los griegos tenían esta característica de que a través del teatro ellos hacían un tipo de lo que nosotros ahora llamamos evangelización. Más bien sería como un adoctrinamiento del pueblo. El templo era el teatro, el anfiteatro. Estaba formado en gradas circulares con una acústica muy singular en el cual pues podía escuchar desde el último que estuviera en la grada hasta el que estuviera en el frente la voz del actor. Entonces los actores relataban un mito, relataban una tradición, una costumbre, un personaje que tenía sus proezas, una historia épica, en el cual el personaje épico pues se encontraba, por supuesto, con esas características de ser el héroe de sí mismo, ¿no? Con los problemas y vicisitudes que se enfrenta cuando tiene que enfrentarse y derrotarse a sí mismo, a través de los personajes externos que son pues los antihéroes o las personas que son contrarias, ¿no? Los némesis. Esa era la función del teatro griego, mostrar como una liturgia a través de las obras de teatro. Y obviamente ya escuchamos acerca de las máscaras que usaban, que les llaman personajes, y son unas máscaras que transmitían un eco especial en el anfiteatro, y personajes para que suene la personalidad, para que suene aquel que está interpretando, aquel que está realizando la proeza. Vamos directo al mito. Dice, no, es un bosquejo, perdón, ese es un bosquejo. Dice, introducción. Por haber robado del cielo el fuego que aportó a los hombres, Prometeo fue encadenado por orden de Zeus a una roca de los montes caucásicos. Este castigo había de durar para siempre, pero Heracles pasó por el lugar de cautiverio de Prometeo, de camino al jardín de las Hespérides, y lo liberó, disparando una flecha al águila, rompiendo las cadenas que lo sujetaban. Esta vez no le importó a Zeus que Prometeo evitase de nuevo su castigo, ya que este acto de liberación y misericordia ayudaba a la glorificación del mito de Heracles, quien era hijo de Zeus. Prometeo fue así liberado, aunque debía llevar con él un anillo unido a un trozo de la roca a la cual fue encadenado. Agradecido, Prometeo reveló a Heracles el modo de obtener las manzanas doradas de las Hespérides. Bueno, es un pequeño, súper extracto, un resumen bastante pequeñito. Y entonces nos vamos entonces a la genealogía para que podamos entender cómo es que está formado esta familia de héroes, de dioses, de titanes, ¿no? ¿Quién es Urano? Eso está muy bueno. Urano, dice, unido a Gea, tierra, numen de la tierra es Gea, pero Urano es el numen del cielo. Dio la vida a los titanes. Antes había lanzado al Hades a los cíclopes por haberse rebelado contra él. Antes de los titanes, el cosmos estaba gobernado por Urano. Él estaba inseguro de su posición como deidad suprema de los cielos, así que encerró a sus propios hijos, a los hecatónquidos y a los cíclopes en el vientre de la tierra, por miedo a perder el poder. Entonces, nosotros con el lenguaje teosófico, bueno, ya entonces empezamos a ver que es una fuerza primigenia que está generando, ¿no? Y ya obviamente ya cuando nosotros vemos que unido a Gea, Gea no necesariamente es la Tierra física o el planeta Tierra. Gea también nos remite a la materia primordial, la cual hemos llamado Mula Prakriti en sánscrito, o Akasha en sus diferentes manifestaciones, bueno, pero en su expresión más sublime, ¿no? Eso sería como que un símil de Urano y Gea. Entonces, bueno, ahí ya vamos a empezar ahí a entender un poquito, ¿no? Cómo es que está esta genealogía. Bueno, Gea, numen de la tierra, se enfadó, ya que era la madre de sus hijos, quien tramó un plan en contra de Urano con otros grupos de sus hijos, los titanes. Sí, pues estaba molesta porque, bueno, no podía generar nuevas manifestaciones, darle desarrollo, dejar que vivieran su vida perdón por el pleonasmo, pero para que vivieran los titanes, ¿no? Que se expresaran, que se manifestaran, etc. Entonces, pues ya vimos que
Urano pues los escondía en el vientre. Ahí los tenía cautivos. Igual en el Hades pues ya estaban los cíclopes. Y bueno, entonces Gea trama un plan para ir en contra de Urano. Cronos es uno de los titanes, hijo menor de Urano. Era el último de los titanes que nació. Y obviamente pues bueno, fue el redentor. Dice, lo mutiló feamente, llevaba una hoz de un material muy duro contra su padre, castrando a Urano y arrebatándole la mayoría de sus poderes como dios de los cielos. Bueno, ¿por qué fue Cronos? Porque los demás hermanos mayores pues estaban cautivos, obviamente, estaban presos. Entonces se dice que Gea engañó a Urano, lo ocultó y cuando tuvo fuerza Cronos, pues entonces planearon obviamente este, este golpe de estado. Y hay una similitud con el mito de Huitzilopochtli, si ustedes lo quieren después leer. Entonces hay similitudes en los mitos. Eso es bien, bien bonito y bien curioso, ¿no? Porque nos damos cuenta que la naturaleza funciona aquí y en todos lados. O sea, los mitos pues son un reflejo de ellos. Luego dice, casó con su propia hermana Rea, pero tanto Rea como Urano, mientras Urano retrocedía hacia los cielos, maldijo a Cronos, diciendo que su hijo, o sea, el hijo de Cronos, también lo destronaría como deidad suprema. Al morir le anunció que un hijo suyo tenía que destronarlo del reino que sus hermanos le habían asignado. Entonces, ese es el mito de Urano y Cronos. Okay. Cronos comenzó a tragarse a sus hijos cada vez que nacían, obviamente haciendo caso a esta maldición de Urano. Un método que por supuesto llenaba de ira a Rea, que siempre quedaba embarazada, pero nunca llegaba a ejercer como madre, por culpa de Cronos. Así que cuando estaba embarazada de Zeus, decidió ir a Creta. Cuando finalmente creció, le pidió a Metis, titán de la prudencia, que lo ayudase contra su padre. Metis le dio una pócima que Zeus entregó a su padre, haciéndole vomitar y devolver a sus hijos, y también a la roca. Los hijos de Cronos seguían vivos, ya que son dioses inmortales, los dioses del Olimpo. Entonces la historia se repitió nuevamente. La madre pues estaba muy molesta y planeó otra vez o confabuló en contra de su esposo, hermano y padre, ¿no? Eso está curioso, ¿no? Así es la naturaleza. Los titanes lucharon desde el monte Otis y los dioses desde el monte Olimpo, pero tras 10 años de lucha continua, la guerra no daba la victoria a ninguno de los bandos. Fue entonces cuando Gea profetizó la victoria a Zeus. Si éste conseguía tener de su parte aquellos que Cronos había encerrado, los cíclopes y los hecatónquiros, pues iba a lograr la victoria, ¿no? Eso fue lo que Gea, pues, vaticinó. Entonces, esta es la abuela, es Gea. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues por eso es que le da ese vomitivo. Y bueno, los dioses salen vomitados, son inmortales, vuelven a la vida. Pero también Zeus libera a los cíclopes y a los hecatónquiros, que son los titanes. Zeus liberó primero a los hecatónquiros, a los que les dio un néctar para que recuperasen fuerza. Más tarde liberó a los cíclopes, los cuales le dieron el poder del rayo como agradecimiento a Zeus. A Hades le dieron un casco y a Poseidón un tridente. Entonces había varias generaciones de hijos de Cronos. Unos eran los titanes, eran sus hermanos, y otros eran los dioses. Además habían otros grandes fuerzas de naturaleza que eran estos cíclopes y los hecatónquiros. La unión de ellos pues fue lo que generó obviamente la victoria de Zeus. Hesíodo nos dice en su Teogonía, Prometeo es el hijo de Iapetus, el titán de la ninfa del océano. Limene es hermano de Atlas, Meneotius y Epimeteo, y padre de Deucalión. En la rebelión contra Cronos peleó al lado de Zeus. Trató de llevar a su lado a Epimeteo. Era Prometeo sumamente diestro en todo arte. Zeus, que le dejó presenciar el nacimiento de Atena, le enseñó astronomía, arquitectura,
medicina, metalurgia, navegación. Él transmitió sus conocimientos a los mortales. Irritado Zeus ante el progreso humano, quiso acabar con todos los hombres. Se interpuso Prometeo en su defensa. Y esto, bueno, nos hace recordar en los estudios que tenemos, en las logias y en los estudios, estos nuevos ciclos de la naturaleza. Prometeo como aquel agente primigenio de esa generación, que es el fuego, es la fuerza, ¿no? La fuerza activa de la mente, ¿no? En donde en su alianza con Atenea, pues adquiere el conocimiento de la astronomía, la arquitectura, la medicina, todas las ciencias y los conocimientos. Pero Atenea o Atena es un numen más cercano o más densificado, más cercano a los hombres. Es decir, alguien con el cual se tiene contacto. Podemos nosotros pensar a lo mejor en Manas, ¿no? En aquella mente con la cual estamos en contacto. Y Prometeo es aquel activo, aquella intención de la mente que se encuentra obviamente en planos más sutiles. Bueno, obviamente Prometeo como esa entidad muy sublime que está más alejada de los hombres y de la cual empieza a tener contacto con aquellos en esas primeras razas, pues entonces Zeus pues se ve receloso. ¿Por qué? Porque hay un proceso que tiene que generarse, ¿no? Hay dos Zeus, un Zeus que es inconsciente, que es aquel que genera, y un Zeus que después va a resurgir como aquel que ya adquirió experiencia en, en las batallas, en los mitos, en las proezas, y del cual se va a hacer aliado de los hombres. Tal es el caso que, bueno, cuando Heracles libera a Prometeo, bueno, pues no se irrita, ¿no? Ya es un Zeus transformado, más, más humanizado, pero no en el sentido de la fuerza, sino más humanizado en el sentido de la conciencia, ¿no? Ya hay una conciencia, una autoconciencia más latente, más vigente. Okay. Para que nosotros podamos seguir trabajando entonces en este mito, pues nos vamos a recordar que tenemos a la Trinidad arquetípica, en la cual digamos que son aquellas fuerzas de las cuales pues nosotros nos vemos imbuidas porque no podemos separarnos de ellas, obviamente. Sin embargo, pues no estamos tan cercanos a ellas, ¿no? Ok, aquí tenemos los 7 principios, la constitución septenaria del hombre. Tenemos el Stula Sharira, que Stula nos implica aquel bulto que fácilmente se desmorona, ¿no? Y el Sharira es esa forma, ¿no? Esa forma de la cual pues se forma el físico denso, ¿no? El físico denso pues es aquello que se va a deshacer rápidamente. Cuando nosotros desencarnamos, pues obviamente pues no vamos a conservar el cuerpo. Hay fuerzas más sutiles que siguen vigentes después de desencarnar y que cuesta más trabajo que se deshagan, ¿no? Tenemos a la prana como la vitalidad que le da obviamente la energía a todos estos principios, a Linga Sharira, que es la huella, Linga, que es una huella, podemos tomar ese concepto, viene del sánscrito, un machote o un anteproyecto, ¿no? Y Sharira, que también se deshace fácilmente. Entonces, es una huella. Es como nosotros tenemos el proyecto de una casa, entonces el arquitecto nos presenta primero un plano. Obviamente en el plano tenemos la planta arquitectónica, tenemos obviamente la distribución de la casa, tenemos las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias ahí en el plano, hay plasmadas, pero pues no tenemos ahí la casa, ¿no? Solamente es el proyecto de cómo el maestro albañil pues va a empezar a trabajar con los muchachos. Y entonces de ese plano, obviamente con la guía del arquitecto, pues se va a limpiar el terreno, a rascar, a cimentar, a levantar muros y empezar la distribución hasta que se cuela y bueno, ya queda la casa con los acabados y se termina. Entonces, el Linga Sharira es eso también para nosotros, es un anteproyecto al cuerpo físico. Entonces se dice que todos los sentidos se encuentran en el Linga Sharira. Y el Linga Sharira tiene una relación con el plano astral. Es importante que nosotros empecemos a hacer esa relación entre los planos de manifestación del cosmos y
en los principios de la constitución del ser humano o del hombre, para que así nosotros podamos ver esa relación y podamos entonces entender cómo es que de esos principios se encuentran alojados en tal plano y obviamente pues ahí tenemos, digamos que el soporte de lo que estamos viviendo en esta vigilia. Hay un ejemplo bien sencillo que William Q. George nos menciona, es el de el miembro fantasma, ¿no? Dice que cuando una persona fallece, perdón, pierde un miembro, es decir, es amputado en la pierna, por ejemplo, entonces, después de un tiempo que ya le amputaron la pierna, la persona que sufrió esa amputación tiene comezón en la pierna, entonces le llaman el dolor fantasma. Ese rato viene en el océano de la teosofía. Y entonces nos menciona William Q. George que es porque en el Linga Sharira, o en el que le llaman también principio astral, porque está alojado en el plano astral, ese miembro existe todavía. Entonces, pues por eso es que le da comezón, ¿no? Tenemos obviamente la relación con Kama, tenemos obviamente, la relación con Kama obviamente es el deseo de hacer las cosas. El yo espiritual está compuesto, por supuesto, de Atman, Buddhi y Manas. La Duada, que es Atman Buddhi, Atma como aquella relación que guarda con el Espíritu Supremo en la manifestación, y Buddhi el contenedor, que obviamente no carece de desdén, por supuesto, o sea, al contrario, es aquel que genera la vida, ¿no? Ese Buddhi. Entonces, esa dualidad genera una relación con otro principio, que ejecuta el plan de acción de aquello, ¿no? El cual es Manas, de donde vienen todos los pensamientos. Todo lo que viene después de Manas y atraviesa a través de Kama, y nosotros lo podemos entender, no son pensamientos como tal a nuestra percepción. En nuestra percepción nosotros podemos llamarles concepciones, no ideas como tal. Las ideas vienen del plano manásico, del plano arquetípico, de aquel plano divino que se le llama Mahat. Pero aquí lo curioso es que el yo espiritual está compuesto de Atman, Buddhi y Manas, para que sea el yo espiritual. Es decir, el ego reencarnante, ego como yoidad, ¿no? Así como lo llamaban los griegos. Entonces, esa yoidad, ese yo espiritual, pues al tener manas, entonces ya podemos nosotros poder hablar de esa relación y ese desdoblamiento hacia el cuerpo humano y esa autoconciencia que nosotros queremos realizar. Entonces se dice que el yo espiritual o aquello siempre nos está hablando. Solamente hay que abrir los oídos para que podamos escuchar su mensaje. Entonces tenemos aquí los principios anímicos del hombre, ¿sale? Y por supuesto, aquí, en donde dice Trinidad arquetípica, tenemos ese plano de manifestación, el que está más arriba, podemos nosotros nombrar como, me llaman, el, ay, se me fue, logos manifestado. Hay un logos y manifestado, pero obviamente se encuentra en el plano, bueno, no en el plano, perdón, se encuentra en la no manifestación. Ahí están todas las potencialidades de lo que estamos nosotros viviendo, pero inactivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el logos manifestado es el primer logos, luego tenemos a Nula Prakriti o Akasha, esa Akasha que es la materia primordial, y tenemos después en su desdoblamiento, así como Atman Buddhi Manas, tenemos a Fohat. Fohat como este elemento que empieza ya a generar todas estas fuerzas para que los planos empiecen obviamente a tener unas actividades diferentes. Ya con los elementales correspondientes para generar la autoconciencia en las oleadas de vida. Entonces, bueno, esa es la presentación. Aquí, bueno, tenemos que la Trinidad arquetípica, el yo espiritual y la personalidad. Kama obviamente tiene esa relación con la personalidad, porque a través de manas emiten sus influencias, llegan a través de Kama, pasan a la personalidad, ¿no? Hasta lo que nosotros creemos que somos, ¿no? Somos este cuerpo que somos. Y por eso se le llama esa relación Kama-manas. Bueno, eso es para recordar, obviamente, y obviamente seguir el tema de Prometeo.
Dice Siodo en su teogonía. Se hizo un sacrificio en Sicón acerca de las partes de la víctima que tocaba a los dioses y las que tocaban a los hombres. Obviamente los dioses del Olimpo lo organizaron. Fue invitado como árbitro Prometeo. Hizo él de un cuero de toro 2 bolsas y puso en 2 partes la víctima, o sea, el carnero que iban a sacrificar. En una bolsa puso la carne y los intestinos, y en la otra la grasa, los huesos, escondidos bajo una gruesa capa de grasa. Entonces, esto lo que viene a continuación sucede porque Prometeo, al ser inspirador de lo que el hombre va a hacer, va a generar como un ente autoconsciente, es decir, con esa promesa que él tiene de que el hombre va a ser un Dios en algún momento, ve hambriento al hombre. ¿Por qué lo ve hambriento? Porque obviamente no tiene el fuego de manas, no tiene la mente en esas primeras razas, raíz. Entonces lo ve hambriento, lo ve gris, lo ve triste. Y Prometeo, con esa intención de que el hombre resurja de sí mismo, al final son fuerzas de la naturaleza que propician que se vaya moviendo, que la naturaleza sigue su ciclo, que la evolución y la involución, que la involución primero, la envoltura en la materia, y la evolución después, que es obviamente la autoconciencia a partir de que el hombre adquiere la mente, bueno, se genere, ¿no? Entonces Prometeo tiene esa intención. Por eso hace esta trampa. En una bolsa pone la carne, pone lo que va a nutrir al hombre, esa carne de lo que va a densificarse, esa materia. Y en otra pone para los dioses de ese cordero, de ese cordero simbólico, pone la grasa y los huesos. Es decir, pues son los huesos al final, ¿no? Y bueno, enojado Zeus, cuando se da cuenta, le dice a Prometeo, vaya que sea suya la carne, vaya, que sea suya la carne, que se vaya para los hombres, pero que la coman cruda. Fuego no hay para ellos. Esto obviamente es implicando que sí, van a tener el conocimiento, pero el conocimiento instintivo, todavía no hay autoconciencia. No se les puede dar a alguien que están haciendo de lleno todo lo que son las potencialidades de la mente. Entonces, de nosotros depende que esas potencialidades de la mente, ese fuego de manas, pues vaya fortificándose. Eso es como que la alegoría, ¿no? Sí, tenemos nosotros, obviamente, ya la fuerza de manas, pero nosotros tenemos que hacer esfuerzos autoproducidos, dice Madame Blavatsky, para poder irnos acercando, obviamente, a aquella voz y escucharla y hacernos una con ella. Prometeo cayó y se fue a buscar a Atena, o Atenea, pidiéndole ayuda para subir al Olimpo. Lo vio la diosa y él encendió una tea en el sol mismo, encendió una tea en el sol mismo y con ella una brasa que arrebatadamente llevó a guardar en un hueco del tallo de un gigantesco hinojo. Apagó la antorcha, tomó la vara y huyó al mundo. Y entregó a los mortales de esta forma el uso del fuego. Entonces es un mito muy bonito, que al final Prometeo con esa intención de esa fuerza primigenia que tiene que ejecutar la actividad de ella misma, de esa misma naturaleza, entonces, pues hace lo que es necesario, ¿no? Incluso infringir algunas normas. Pero al final es eso, ¿no? O sea, si no se infringen, obviamente, las normas preestablecidas, no hay revolución. Eso no quiere decir que hagamos un uso indebido ¿no? de las fuerzas o que nos volvamos unos rebeldes sin causas, como dicen algunos. Ok, bueno. Aquí sigue el mito de Epimeteo y Pandora. Epimeteo, recordemos que era uno de los titanes hermanos de Prometeo. Y entonces Zeus hace una mujer y se le entrega a Epimeteo como esposa, como consorte. Se le hace la advertencia a Epimeteo que no confíe en Zeus, pero pues obviamente pues no hace caso, ¿no? Epimeteo también fue uno de los que apoyó a Zeus en su guerra contra los titanes y obviamente en ser el ser supremo, ¿no? En el cosmos. Pero bueno, lo que dice la lectura dice, como contraste a la gran bendición del fuego, Zeus resolvió enviar un mal igualmente grande.
hizo que Hefestos creara del barro una mujer hermosa llamada Pandora. Esto es, la toda talentosa, ya que los dioses la obsequiaron con toda clase de adornos y encanto, pero también de mentiras, palabras lisonjeras y una mente astuta. Hermes se la llevó al llamado Epimeteo. Este es el hombre de la idea tardía. ¿Esto qué significa Epimeteo? Ya que nunca pensaba en lo que hacía hasta que no se metía en un lío. Bueno, eso me suena muy familiar. Hermano de Prometeo, con una caja como su dote, en donde estaban encerrados toda clase de males. Nos han hecho, pues nos han compartido a través del tiempo que el Pandora tenía una caja. Sin embargo, bueno, también se menciona que era una jarra, ¿no? Y esta jarra, pues nos hace recordar al vientre materno. Entonces esto ya como que nos da una idea de dónde situarnos, ¿no? Estamos en que el hombre ya está manifiesto, ya se encuentra en la cadena planetaria de la Tierra, ya está triste porque obviamente pues va por instintos, apenas se está densificando, apenas tiene la mente, pero cuando hablamos de la caja, entonces, o de esta ánfora, perdón, o jarra, nos remitimos al vientre materno. Pero ¿por qué hay muchas clases de males en esto? Bueno, entonces nos recordamos de la tercera raza, raíz, y de la mitad en donde hay la separación de los sexos. Esto aquí. A pesar de las advertencias de su hermano de no recibir ningún obsequio de Zeus, quedó atrapado por sus encantos y se casó con ella. Pandora abrió la jarra o la caja y de allí surgieron toda clase de males, problemas y enfermedades antes desconocidos por el hombre, que se desparramaron por todo el mundo. Aquí hay algo muy curioso, dice, solo la esperanza ilusoria quedó en la jarra, en la caja, ya que antes de que pudiera escapar, Pandora le puso de nuevo la tapa y cerró la caja. Pero aquí está dando una esperanza, pero ilusoria. ¿Esto por qué? Pues porque obviamente nos consolamos de nuestros propios problemas, nuestros propios errores, ambiciones, deseos, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos implica, ¿no? De Camamanas, ¿no? O sea, la psique, la famosa psique, ¿no? Que es lo que nos trae locos, ¿no? La personalidad tiene esa relación directa con la psique, es el deseo y la mente, es decir, nuestras concepciones, es decir, manda sus efluvios, perdón. El hombre los toma, pero a través del prisma de Kama. Entonces, ese deseo de repetir las cosas una y otra vez nos genera ese apego. Esos son los males que nosotros adquirimos en esta alegoría de la jarra de Pandora. Pero hay una esperanza ilusoria. ¿Ilusoria por qué? Porque obviamente la doctrina nos dice siempre que fluyamos con la naturaleza. Hagámonos colaboradores de la naturaleza. Eso es lo que los Mahatmas también dicen. Estudia nuestras leyes. Entonces, no es una esperanza, simplemente si las cosas no suceden por algo, tenemos que confiar en esas leyes de la naturaleza, de la cual pues nosotros tenemos que entender que son pues son las cosas necesarias que tenemos para enfrentar. O sea, todo lo que tenemos como, o vemos como un problema, pues son necesarios para que nosotros podamos, pues seguir adelante, ¿no? Adquirir nuevas experiencias, tener esa madurez de una situación, etcétera, ¿no? Poder comprender a los demás, etcétera. Todas estas cuestiones que nos entrega la doctrina. Por eso es que la esperanza es ilusoria, porque nosotros queremos curar nuestros males en esa esperanza ilusoria. Sin embargo, siguiendo solamente la doctrina y confiando en ella, pues es como podemos nosotros escapar a esta rueda del samsara, ¿no? Que le llaman también esta rueda del ciclo de la vida, el encadenamiento a ella. Es curioso porque, bueno, pues, las tradiciones antiguas, los antiguos gurús, y los grandes maestros, pues nos hablan de esto, ¿no? De que pues todo esto es ilusorio. Bueno, vamos a dejar aquí este tema, pero bueno, esta parte. Y entonces así es como Hesiodo nos entrega la teogonía, pero nosotros ya podemos comprender un poquito por qué se genera este mito que
que Esquilo nos comparte, ¿no? Que es lo que como obra de teatro se transmitía en los anfiteatros, en estos foros de la antigua Grecia, a manera como contábamos de liturgia o de misa, pues queremos hacer una analogía, ¿no? Para nuestros tiempos. Entonces Esquilo nos comparte ya directamente este mito, que es, así es la obra. Para castigarle por haberle robado el fuego del cielo en beneficio de los hombres, Zeus hace encadenar a Prometeo en una escarpada roca. La fuerza y la furia, es muy interesante este personaje. Luego platicamos por qué. Ahorita voy con lo que es la obra. La fuerza y la furia. Hemos llegado al confín lejano de la tierra, Hefesto. Es preciso que ejecutes las órdenes del Padre, asegurar a este agitador con lazos irrompibles y cadenas de acero. Hefestos. La misión que Zeus nos encomendó ha terminado. Nada resta por hacer, pero me falta ánimo para encadenar a un dios, mi hermano, oh pensador profundo, hijo de la sabia Atenea. Contra mi voluntad y contra la tuya, he de clavarte con eslabones inextricables de acero contra ese risco desolado. La fuerza y la furia. Vacilas de nuevo y compadeces a los enemigos de Zeus. No sea que haya de gemir un día por ti mismo. Hefestos, tus palabras corresponden a tu figura. La fuerza y la furia. Intolerante aquí, roba los privilegios de los dioses para entregarla a los seres efímeros. Está curioso. ¿Qué alivio podrán los mortales proporcionar a tus penas? Mal te nombran los dioses llamándote Prometeo, porque eres tú quien necesita. La ironía proviene de que el nombre significa hombre previsor. Aquí llegan las ninfas, hijas del océano, a consolarle. Y luego el mismo océano, que le propone interceder por él. Pero Prometeo le persuade a que se aleje para eludir la cólera del titán. Llega luego Io, víctima de la persecución de Hera. Después de oír la relación de sus desventuras, el prisionero le profetiza que de ella nacerá su libertador. El coro. No temas, somos ninfas, tus amigas. Compartiendo en rapidez de alas llegamos a esta peña después de propiciar difícilmente la voluntad paterna. Y las veloces auras nos trajeron. Porque el eco ruidoso del acero extendiéndose hasta el fondo de las cavernas nuestras y despojadas del pudor, de virgen acudimos descalzas a nuestro alado carro. Prometeo, ojalá me hubiese precipitado bajo la tierra, más allá del Tártaro, morada de los muertos, cargado de cadenas indisolubles. Ni un dios ni otro ser alguno se agonizaría de mis desgracias, mientras que ahora, miserable de mí, estoy convertido en juguete de los vientos, ludibridio de mis enemigos. Océano, a ti llego después de un largo viaje. Compadezco tu suerte. Vamos pues, dime en qué puedo ayudarte. Nunca podrás gloriarte de mejor amigo que Océano. Prometeo. Ah, mira ese espectáculo. Yo, el amigo de Zeus, el que le ayudé a fundar su poderío, como me ha agobiado de dolores. Entonces aquí nosotros podemos ver que, bueno, todo el drama de Prometeo y de Zeus, digo, de Prometeo y quienes acuden a su visita, ¿no? Recordemos, obviamente, que pues, la teogonía pues, nos habla de un sinfín de fuerzas de la naturaleza, de las cuales solamente hemos platicado un poquito, ¿no? Pero sigue Esquilo con esta obra. Entonces, bueno, vamos a retomar otra vez. Prometeo replica acaloradamente a Océano la fortuna que tiene pues después de haber participado en todo, se encuentra inmune de peligros. Océano le aconseja a Prometeo, conócete a ti mismo y adáptate a la nueva situación. Existe un nuevo señor que rige a los dioses. Océano, eres más prudente para aconsejar a los demás que a ti mismo. Confío en que Zeus ha de concederme esta gracia, de liberarte de estas miserias. Prometeo, gracias. Jamás dejaré de agradecértelo. Tu buena voluntad no tiene límites, pero no te tomes el trabajo. Quédate quieto y no te expongas al peligro. No sea que tu compasión por mí te traiga un enemigo. Océano,
¿quieres decir el que acaba de conquistar el trono omnipotente? Tus palabras me obligan a tornar a mi morada. Prometeo, cuídate de él, que su corazón no se irrite jamás. Océano, tu desgracia será mi enseñanza. Prometeo, pues bien, por más que me haya afrentado por estas brutales ligaduras de mis pies, este nuevo monarca tendrá necesidad de que yo le descubra de nuevo destino. Ha de arrebatarle cetro y honores. Entonces no le revelaré secreto ni halago por los sortilegios de palabras de miel, ni bajo la presión de duras amenazas. A menos que me haya librado de estas crueles ataduras y consienta en pagar el precio de esta infamia. Agrega que Zeus será derribado de su trono, y al lanzar sus palabras altivas y amenazantes se presenta Hermes de parte de aquel a inquirir quién es él que anuncia como vencedor del padre de los dioses. Se niega a Prometeo a revelarlo mientras permanece encadenado. Hermes, a ti embaucador, lengua de hielo, ofensor de los dioses, el que lleva los efímeros de los privilegios divinos, a ti ladrón del fuego, es a ti a quien hablo. El padre te ordena decir qué nupcias son esas con qué amenazas, qué le harán precipitarse de su poder. Y no has de hablar con enigmas, sino cada cosa por su nombre. Y no me obligues a hacer 2 viajes. Y en vez que Zeus no se ablanda de este modo. Prometeo, ya conocía yo el mensaje con que este me hostiga. Por el maltrato del enemigo no hostiga al enemigo. Que lance pues sobre mí la trenza de fuego de 2 puntas que se sacude el éter con el trueno, y la furia convulsa de los vientos salvajes, que la tempestad arranque de raíz la tierra de sus mismos fundamentos, que las olas del mar con ímpetu espantoso borren las rutas de los astros del cielo, que Zeus precipite mi cuerpo al fondo del negro tártaro en el torbellino de una inflexible necesidad. Y no obstante, él no podrá darme la muerte. Zeus lo sepulta entre las peñas, bajo el tremendo retumbar del trueno y la tempestad del rayo. Bueno, hasta aquí va a terminar esta parte de Esquilo, sigue todavía después, pero lo dejo acá. Y bueno, después de esto que se relató, que es el preámbulo, entonces envía un buitre a que todos los días, a que todo el día esté tomando del hígado de Prometeo, es decir, lo está picando y lo está comiendo. Y en la noche, como ser inmortal Prometeo, que el ser que prevé, ya vimos por qué es tan listo, porque es tan diestro en las artes, entonces se le regenera el hígado, porque es inmortal. Y otra vez vuelve a sufrir el suplicio de la devoración de su hígado al siguiente día. Entonces, me preguntaba, bueno, pues sí, obviamente tenemos las fuerzas de la naturaleza, tenemos obviamente al hombre que ya tiene esta mente, ¿no? Ya platicamos de los Agnishvatas, ya platicamos de los Pitris solares, un poquito de manas, de Kamamanas, ¿no? Y de estas furias que Pandora libera, ¿no? Dijo, ah, caray, pues sí, está muy bueno el mito, ¿no? Sin embargo, algo bien curioso, en el hígado del hombre se albergan como consecuencia muchas emociones, es decir, ¿cómo decirlo? En el hígado podemos ver nosotros que las emociones que nosotros estamos en el día, es decir, las que tenemos en el día, se van a ver reflejadas en él. Entonces, algunas veces pues nos suben las bilirrubinas porque el hígado genera demasiadas por estas crisis de enojo y bueno, estas ansiedades, ¿no? Se dice en la antigua tradición mexica, bueno, en la toltecayo, que el hijillo, que es un halo que sale del hombre después de que muere y obviamente se aloja en el hígado. Entonces se dice que cuando una persona desencarna, se ve como un pequeño halo verdoso y fétido, que es obviamente emitido por parte del hígado y exhalado, ¿no? Esas son o esa síntesis de todas estas emociones que el hígado albergó. Es una manera de expresar. Y decía, bueno, pues sí, ¿no? Y bueno, pues ya ahora sí que ya con el tiempo, ahora pues muchos como papás tenemos a nuestros pequeños, etcétera. Y bueno, pues al final cuando vemos que ya que el perro que rompió un vaso, una jarra, que ya uno de nuestros hijos que si ya rompió tal cosa, que si ya rayanó tal cosa, que si ya perdió tal cosa,
nosotros hacemos ese tipo de corajes, ¿no? Entonces nos enfrentamos obviamente a este tipo de emociones. Pero es ese buitre, es esa furia que nos está royendo el hígado, ¿no? Son esas maneras de ver las cosas, es ese buitre simbólico que está devorando nuestro hígado, está devorando, dice que pueden, hubieran cambiado las cosas. Pero al final es efímera esa esperanza, porque la única instrucción que dejan los, este, los Mahatmas, pues es eso, que conozcamos las leyes de la naturaleza, ¿no? Para que podamos obviamente hacernos colaboradores de ellas. Prácticamente no tenemos opción. Entonces, eso es lo que a veces parece como curioso y un poco irrisorio. Queremos resolver las cosas de mil maneras, pero pues al final es confiar en la naturaleza, confiar en la vida. Pues obviamente de estudios, en esta manera de ver las cosas y de vivir la teosofía, bueno, que se intenta obviamente, pues uno digamos que encuentra, digamos que este consuelo y encuentra esta paciencia y hasta cierta tranquilidad, ¿no? Pero sin embargo, pues somos muy frágiles todavía, porque pues cualquier situación que esté fuera de nuestro control, pues nos va a quitar el suelo, no nos vamos a ver temerosos, nos vamos a ver débiles, o sea, nosotros mismos. Ese es el detalle, ¿no? Sin embargo, bueno, nuevamente, confiemos en la naturaleza. Ya a manera de recapitulación, vamos a platicar acerca de la tercera raza. Fue en un principio de modo preeminente la sombra brillante de sus dioses, a quienes la tradición destierra sobre la tierra después de esa alegórica guerra de los cielos, ¿no? Esa fue aún más alegórica en la tierra, pues la guerra entre el espíritu y la materia es aquella que todavía nosotros estamos viviendo. Entonces aquí tenemos una cruz copta, que obviamente viene de la tradición egipcia, es la cruz ansata. Y bueno, aquí nosotros podemos ver en esta cruz copta, pues el espíritu, ¿no? Aquí el ciclo, obviamente el espíritu manifiesto, por supuesto, ¿no? Es ese círculo, ¿no? Y la cruz, los caminos que se cruzan, ¿no? En esta materialidad que intenta ascender hacia él. Es muy bonita esta imagen porque obviamente tiene las aves, ¿no? Tiene unos pavos reales, tiene ahí unas aves arriba, ¿no? Que nos implican obviamente estos animales que pueden volar, ¿no? Que aunque son, ¿cómo decirlo? Hermanos menores, o sea, son aves, todavía se van por el instinto, pero tienen esa cualidad de volar, son ligeros en sus huesos. Ellos tienen esa facultad de ver más allá y tienen una percepción mucho más amplia que nosotros. Entonces es esa lucha, ¿no? El espíritu de la guerra entre el espíritu y la materia. Dice, esta guerra durará hasta que el hombre interno y divino adapte su yo externo terrestre a su propia naturaleza espiritual. Hasta entonces las fieras y tenebrosas pasiones de yo estarán en lucha constante con su maestro, el hombre divino. Pero el animal será domado un día, porque su naturaleza cambiará y la armonía reinará una vez más entre los dos, como antes de la caída, alegórica obviamente, cuando el mismo hombre mortal era creado por los elementos en lugar de nacer. Esto, bueno, viene de la doctrina secreta. Antropogénesis. Bueno, ya para terminar, aquí hay una pequeña tabla. Solamente la voy a mencionar porque ya obviamente estamos sobre el tiempo. Sí, ya estamos sobre el tiempo, entonces rápido la voy a mencionar, unos minutitos nada más. Hay una pequeña tabla que al parecer viene del señor Hodgson, Jeffrey Hodgson, y y bueno, nos entrega esto, ¿no? Un periodo, dice, en millones de años, el Eoceno, el Oligoceno, el Mioceno, Plioceno y Pleistoceno, ¿no? Entonces están en millones de años, ¿no? El significado del término Eoceno, amanecer de la nueva fauna. Así es como lo. Oligoceno, pequeño intermedio. Mioceno, muchas nuevas formas de vida o menos reciente. Plioceno, más reciente. Pleistoceno, mucho más reciente, ¿no? Entonces aquí tenemos una cantidad de millones de años. Obviamente es una conciliación que Hodgson nos remite para hacer, digamos, que con los estudios que hay de la geología y la antropología, no la antropología, es no es la antropología, ¿cómo se llama? La que estudia los dinosaurios y estos, zoología,
Bueno, paleontología, ajá, paleontología, el estudio de la Tierra, así es. Entonces, hace como que esta relación, ¿no? Con lo de su tiempo, esta tablita, ¿no? El océano hace de 60 a 50 millones de años, el Oligoceno de 40 a 38 millones de años, el Mioceno 25 años, el Plioceno 12 y el Pleistoceno 1. O sea, en este último millón de años, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Obviamente porque esta paleontología, que es el estudio de los paleos de la Tierra, de las piedras, pues bueno, nos remite, ¿no? A esas razas raíces. Es como, lo quiere como que cuadrar, ¿no? No sé hasta qué punto, digamos, que tengas certeza al 100%, pero bueno, es una guía interesante, se me hace, ¿no? La primera raza raíz en el Eoceno hace de 60 a 50 millones de años, hace mucho tiempo, y su nombre racial era la polar, y se desarrolló el sentido del oído, y dice astroetérico. Olioceno se desarrolla la segunda raza raíz, la hiperbórea, así es como lo presenta, y se desarrolla el sentido del tacto etérico. Bueno, el Mioceno, muchas nuevas formas, es la tercera raza raíz, que es la lemuriana, se desarrolla la vista, etérico y física. Ya estamos más físicos, que obviamente es lo que nos remite el mito de Prometeo. Se supone que a esta etapa, ¿no? Pero, sin embargo, podemos también hablar de esta quinta raza raíz, pero bueno, vamos a dejar hasta ahí, porque es obviamente mucha información. El Plioceno, la cuarta raza raíz, la raza Atlante, se desarrolla el sabor o el gusto, y ya hay físico y astral. Lo que platicábamos, ese anteproyecto, esa huella, para que se concrete o se plasme en el físico. El Pleistoceno, la quinta raza raíz, o la Ardia, y se desarrolla el olfato, el olor. Y obviamente ya estamos en esta etapa físico y mental, el vehículo que está desarrollando, el sentido, pues. Bueno, después de esta tablita ya vamos a concluir. El Holoceno es la última. Bueno, porque todavía no se genera esa sexta raza raíz, ¿no? Se supone que está gestándose, ¿no? Y entonces es el presente, se supone que se está gestando. Obviamente el término es el completo, o sea, es el presente. Y sexta raza raíz, por eso no tiene nombre, y bueno, es la reciente, y el sentido que se va a desarrollar, pues, bueno, todavía no lo deja así sin una etiqueta. Ya a manera de conclusión, vamos a terminar con esto. Dice, sí, pues Prometeo es algo más que el arquetipo de la humanidad. Es su generador. Del mismo modo que hemos visto a Hefesto modelando a la primera mujer, Pandora, dotándola de vida, así Prometeo amasa el barro húmedo, con el cual moldea el cuerpo del primer hombre, a quien quiere dotar de la chispa del alma. Después del diluvio de Decaulión, Zeus, decían, había ordenado a Prometeo y a Atenea que produjera una nueva raza de hombres del lodo dejado por las aguas del diluvio. En varios monumentos arcaicos vemos a una Prometeo modelando un cuerpo humano, ya solo con ayuda de Atenea. Aquí vemos a Prometeo, Atenea y el modelo del hombre. Y bueno, esto es de las Pausianas, ¿no? Apolodorus es un escritor del siglo III antes de Cristo, es contemporáneo a, bueno, contemporáneo entre comillas, o sea, ¿quién no puede ser contemporáneo a Herodoto, ¿no? O en esos términos de esos siglos, ¿no? O a este mismo Homero, ¿no? Etcétera, ¿no? Hesiodo. Pero bueno, entonces son contemporáneos, ¿no? Viene su obra Las Pausianas. Y bueno, pues con esto digamos que al fin de esta presentación, les agradezco la atención y pues gracias por compartir. Cualquier duda, cualquier comentario que haya, con mucho gusto lo abordamos. Pues de mi parte sería todo hasta el momento para la presentación. Gracias. Muchas gracias, Rafa. El mito de Prometeo pues siempre nos pone a pensar y a reflexionar porque es el conocimiento, la iluminación y la rebelión contra la ignorancia. Creo que ese fuego representa la chispa divina que todos tenemos dentro y también como un proceso de transformación, porque creo que el fuego representa a ese agente de cambio pues que purifica y perfecciona a lo material, a lo físico, y donde el alma a través de ese sufrimiento y la revelación se transforma y se eleva. Así que es como dices, un mito
Muy bonito, muy interesante. Muchas gracias. Excelente tu conferencia. Gracias. Gracias. Sí, sí, al final todo está muy relacionado, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos del fuego físico, pues podemos ver que es un agente que, pues sí, por supuesto, o sea, de que limpia, limpia, ¿no? O sea, podemos nosotros atostar un chile y vamos a cantar el chile el humo y ese humo nos va a limpiar el ambiente. O sea, es curioso porque ahora que estuvo el asunto del COVID, pues cuántos no usaron la vaporización y esas vaporizaciones, pues obviamente con hierbas adecuadas, pues generaron que se sintieran mejor, ¿no? Que al final los paliativos, pues sí son muy buenos. Pero eso es hablando del fuego físico, hablando del fuego de la mente, pues obviamente hablamos de cosas ya mayores, ¿no? Y la chispa divina, pues por supuesto, ¿no? O sea, no podemos evitar, estamos imbuidos en ella. Gracias, Rafa. Nada más. Hola, muy buenas noches. Muchos saludos. Gracias, Rafa. Excelente presentación. Y para ser breve, la pregunta sería, ¿cómo ves tú ahí la relación con el mito de Huitzilopochtli? Y al final de cuentas me parece grandiosa esta aproximación a la mitopoiesis, donde todos los mitos están interconectados dentro de nuestra madre tierra, vamos a decirlo así, ¿no? Dentro del planeta Tierra. ¿Cómo se conectaría? Muchas gracias y saludos a todas y todos. Sí, bueno, de entrada, pues es evidente que en el asunto de la gestación, pues Rea, pues está preñada, ¿no? Porque Cronos, obviamente, pues sigue teniendo esas relaciones con ella, Rea como esa materia que genera y genera y genera vida, que tiene a sus hijos, obviamente están ocultos en el vientre, ya lo platicamos, y al último lo oculta, ¿no? Oculta a este Zeus, ¿no? Lo oculta como para que destrone a Cronos, ¿no? Pero ¿cómo lo conectamos? Porque recordemos que la Coatlicue también estaba en el templo, ¿no? Ella está encinta, obviamente por parte de aquella divinidad que es la nube el cerro de la nube, ¿cómo se llama? Miscoat, ajá, la serpiente de la nube. Entonces se preña y guarda aquel pequeño, ¿no? Lo guarda, lo resguarda, lo tiene oculto de alguna manera. Hasta que la Coyolxauhqui obviamente pues se da cuenta y entonces organiza a los surianos o a las estrellas, que más bien surianos son los Huitznahuas, ¿no? Huitzil, acuérdense que es la punta, son las puntas, los Huitzil son las como agujas, ¿no? Podemos traducirlo, ¿no? Huitznahuas son las puntas del cielo. ¿Qué es lo que vemos en el cielo ahorita en la noche despejada que genera puntas? Pues son las estrellas. Entonces, estos surianos que planean obviamente acabar con su madre, Coatlicue, su madre tierra, y obviamente acabar con el fruto, que sería Huitzilopochtli, pues se van acercando hacia el templo. Y ahí vienen los surianos con la Coyolxauhqui. Sin embargo, tienen un agente que le va avisando, no es su tío que le va avisando. Ahí vienen los surianos, ahí vienen los huitnahuas, hasta que ya se acercan al templo y Huitzilopochtli, con la luz del sol, obviamente, que es lo que hace que se oculten las estrellas o que deshace las estrellas en el firmamento, pues la luz del sol. Cuando amanece, las estrellas desaparecen. Obviamente es una analogía, ¿no? Es una metáfora, perdón. Es una metáfora de que las estrellas, pues aunque siguen ahí, pero ya no están, o sea, nosotros ya no las vemos. Entonces es ese sol, esa luz del sol que irradia y sale Huitzilopochtli ataviado, ¿no? Con su Chihuahuat. Y entonces con ese rayo, ese serpiente de rayo, ¿no? Serpiente de fuego, y acaba con esas estrellas, iluminando el firmamento de la tierra, o la Coatlicue. Entonces esa es esta relación de entrada, ¿no? Que bueno, es aquel que nace, que está oculto, que está destinado obviamente a qué? A crear una nueva generación. En este caso, obviamente, una nueva generación de dioses, una nueva generación de, de personas, personajes, ahora vienen después de los dioses son los hombres, crean a los hombres, y así, ¿no? O sea, sí viene la evolución de lo sutil a lo más, a los hermanitos más pequeños, ¿no? De los hombres, ¿quiénes vienen? Pues los animales, luego de los animales, ¿quiénes vienen? Pues las plantas, vienen los hermanitos plantas, luego vienen los hermanitos piedra, luego vienen los hermanitos elementales,
etcétera, ¿no? O sea, pues hay toda una generación que tiene que surgir a la vida, ¿no? Que tiene que ir creciendo. Entonces, sí, Huitzilopochtli genera eso. ¿Y cómo lo genera? Pues obviamente cuando un nuevo amanecer, pues cae el rocío, se genera obviamente el calorcito del sol, las plantas vuelven obviamente a abrir sus pétalos, las flores, etcétera, 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 ¿no? Vuelve la actividad a la tierra. Sí, es esa relación, ¿no? Eso es lo fantástico de estos mitos, que como metáforas nos dicen demasiado, ¿no? Pero sí hay que observarle y obviamente tenemos que romantizar un poquito en ese sentido, pero con el objetivo de ser devocionales, ¿no? No con el objetivo de perdernos en la ilusión, sino ser devocionales y de ser respetuosos, ¿no? Por ejemplo, platicaba con Tere apenas, ahorita que ha estado lloviendo, bueno, pues aquí tenemos la ventaja de tener el Popocatépetl, el volcán. Entonces la nube se la jala al volcán se neva el Popocatépetl y pues siempre tenemos agua, ¿no? O sea, pues, se filtra y sale el agüita, ¿no? Entonces en una ocasión, pues lavando aquí afuera, o sea, recogiendo agüita para limpiarlo de los perritos, pues digo, ching, digo, pues el agüita está saliendo del volcán, ahorita tenemos bastante agua. Y de pronto digo, no, pero la voy a usar para limpiar las pipís y las popós del perro, digo, ching. Entonces, no lo vi como algo malo, pero sí lo vi como que, ching, ¿para qué usamos el agua, no? Pero más bien fue como una reflexión, no nada más de la pila del perro, sino ¿para qué usamos el agua, no? La desdeñamos mucho. No por el asunto de que escasee el agua y todo, porque en sí tengo esa creencia, o sea, es algo mío, ¿no? Y que digo, bueno, pues el agua se contamina, se ensucia, pero se evapora, ¿no? Se evapora, llega a la nube y otra vez pues, se vuelve a filtrar la tierra y vuelve a surgir el agua, ¿no? O sea, te dice que el agua que estamos nosotros ahorita bebiendo, que sale de nuestro grifo, sale de la nube, es esta misma agua que existió hace millones de años. ¿Por qué? Por este mismo ciclo del agua. Entonces, sí es ese punto, ¿no? Que desdeñamos. Entonces, ser devocionales es hacer nuestras actividades. Sé para qué lo hago, ¿no? Pues sí, voy a limpiar la pipí, la popó de mi perro, pues sí, ¿no? Pero no lo veo con desdén, o sea, sé que es un ciclo, sé que lo tengo que hacer, sé todo lo que involucra, ¿no? Y no nada más lo uso para eso, también lo uso para alimentarme, también lo uso para regar las plantas, etcétera, 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 etcétera. O sea, ver las cosas de esa manera devocional creo que es el objetivo de los mitos. Y por eso dicen que tan dramáticos, ¿no? Así es, porque a través del drama, pues nosotros entendemos, ¿no? Por eso es que las novelas tienen tanto éxito en Televisa. Bueno, gracias, Marco. No sé si quedó así más o menos o hay algo más. Sí, súper bueno, muy esclarecedor y muchas gracias. Y solo me hizo reflexionar bastante en esta parte de Huitzilopochtli como el colibrí, ¿no? Yo creo que el colibrí trae un simbolismo ahí profundo y, por ejemplo, uno que se me ocurre de bote pronto es el huitzil, ¿no? El huitzil, la flecha, cómo se integra y penetra y se une con la flor para alimentarse del néctar sagrado, ¿no? Y del néctar sagrado del que se alimenta el huitzil, que es un ave, creo que es el animal o ave con el corazón más grande, para darnos una idea en cuanto a perspectiva de todos los animales, ¿no? O sea, es un corazón gigante, es casi un corazón volando. Y, y en fin, ese tema del néctar, el que él tiene que ser como una flecha para entrar en la flor, por eso tiene ese piquito. Eh, Estaría interesantísimo algún día conectarlo con el tema de los Narayanas, del cual no conozco mucho, pero cada día como que de ahí me viene ese mensaje, ¿no? El término y palabra y todo el tema de los Narayanas o los Tlaloques, ¿no? Aquí yo creo que podríamos conectarlo con Tlaloc y los Tlaloques y Huitzil. Muchas gracias, querido hermano, y saludos por allá al volcán y a todo lo que ven tus ojos. Un abrazo. Gracias, Marcos. Igualmente, abrazos. No nos queda más que agradecer a nuestro querido hermano Rafa su participación, la exposición que nos ha dado, seguramente que nos deja luces y también motivos para continuar una investigación por nuestra parte de manera personal. Siempre debe motivarnos este trabajo que
nos presentan aquí cada uno de los conferencistas para que nosotros podamos investigar por nuestro lado también. Eso es muy importante. Para eso deben servir estas charlas, para motivarnos a continuar investigando. Las dudas que nos vayan surgiendo en el camino, pues podemos irlas aclarando a través de una investigación personalizada, desde luego. Así que muchas gracias, Rafa. Pues a la orden, gracias a todos. Igual buenas noches, chicos. Gracias.